El virus que causa la COVID-19 está cambiando constantemente. Ahora hay miles de mutaciones y algunas de esas versiones son más peligrosas. En Brasil, uno de los países más afectados ahora por la pandemia, surgió una de esas variantes. Los científicos también están preocupados por las variantes del Reino Unido y Sudáfrica. En esta entrevista hablaremos más sobre este tema. Buenos días, tardes, noches, aquel que esté viendo este video. Nosotros somos alumnos del tercer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín y en esta oportunidad vamos a hablar sobre COVID-19 y sus variantes. Y para ello vamos a hacer una ronda de preguntas a nuestra invitada especial, la cual paso a introducir en este momento, la doctora Blanca Rosa Mallorca de Paredes. La doctora es médico de profesión, docente principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, en las cátedras de microbiología e inmunología, exsecretaria académica y exsecretaria administrativa de la Facultad de Medicina. Pertenece a la Sociedad de Medicina General, a la Sociedad de Hipertensión Arterial Filial de Arequipa y a la Sociedad Médica Femenina Filial de Arequipa. Ha realizado trabajos de investigación sobre distintos temas, como por ejemplo sobre la calidad microbiológica de aguas o sobre portadores sanos de Staphylococcus aureus en internos de medicina. Ha sido también asesora de múltiples trabajos de tesis de alumnos de la Facultad de Medicina, Biología, Enfermería y Ciencias de la Nutrición para la obtención de su título profesional, habiendo participado como coautora de dichos trabajos. Ha asesorado múltiples trabajos de seminario en los cursos de carrera de los alumnos de la Facultad de Medicina y la Escuela de Biología. La doctora Mallorca, como buena profesional de la salud, está al tanto en información nueva que va saliendo, como en avances en investigación sobre el COVID-19. Y nos complace tenerla aquí para absolver nuestras dudas sobre, más que todo, las variantes de COVID-19 que cada vez están más sonando en la población. Buenos días, doctora. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación para hacer esta entrevista y estoy a la espera de sus preguntas. Doctora, para la primera pregunta, ¿cómo la mutación cambia la forma de actuar de un virus? Bueno, lo que quisiera primero es definir para todos que la enfermedad que se llama COVID-19 es causada por un virus que es el SARS-CoV-2 o coronavirus tipo 2, que causa la enfermedad, el síndrome respiratorio agudo severo. Y estos virus, o mejor dicho, este virus tiene la capacidad de cambiar alguna de su morfología, su estructura. Entonces, esto ocurre cuando pasa de una persona a otra, este paso es en mayor cantidad y entonces se produce un cambio en el genoma del virus y en todo caso va a cambiar algunas propiedades de la superficie del virus y justamente la que cambia con mayor frecuencia es la proteína de la espiga. La espiga es la parte del virus que se une al receptor de las células de los hospederos, o sea, de las personas, que es el ECA2. Y entonces esto hace que el virus cambie y sea un poco diferente, entonces, pero igual actúa sobre las células. Continuando con la serie de preguntas, ¿cómo surgieron las variantes, como la inglesa, la africana, entre otras? Bien, como digo, esto es cuando un virus puede ser transmitido de una persona a otra y pasa, digamos, con mucha frecuencia y va pasando de un hospedero a otro, entonces va a cambiar. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, en Inglaterra, las personas todavía no estaban vacunadas, entonces la transmisión ha sido mayor. En África también ha ocurrido igual, en la India. Se dice que en la India hubo una fiesta que tienen ellos en el río Ganges y sin considerar que estábamos en plena pandemia, todos se metieron al río Ganges y ahí es donde se produjo una gran, un gran contagio entre todas las personas y entonces por eso es que surgió
estas variantes. Las variantes, según la Organización Mundial de la Salud, son de 3 tipos: las variantes preocupantes, de interés y de vigilancia forzada. Entonces, esto ocurre en diferentes países, o sea, las variantes que están, digamos, las que son de mayor importancia y justamente son las de preocupación, son las que han surgido en el Reino Unido, y se ha dado que los nombres que se van a dar a estas variantes van a usar el alfabeto griego, pero estos tienen códigos que son un poco difíciles de manejar, digamos, para hacer los informes, digamos, cuando se trata de llegar a la población. Entonces se ha cambiado los nombres que tienen como códigos a los, digamos, las letras alfa, por ejemplo, es la del Reino Unido, o sea, la variante inglesa; la beta es la de Sudáfrica. Ambas fueron ya dadas a conocer, a pesar de que habían tomado muestras en meses anteriores, pero ya en diciembre del 2020 ya se empezó a nominar a estas variantes con los nombres alfa, beta. La variante gamma, que apareció, mejor dicho, que ya fue dada a conocer en Brasil, ha sido de enero de este año, del 2021. La variante delta es la que apareció en la India entre abril y mayo de este año y ya está afectando a 96 países. Y así se han dado otros nombres que también tienen los nombres del alfabeto griego: epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa y lambda. Lambda es la variante que está en el Perú, a pesar de que ya, como digo, las muestras se habían tomado con anterioridad, pero ya se le ha dado en llamar, anteriormente se llamaba la variante C37, pero ahora se ha nominado como la variante lambda en el mes de junio del 2021. Doctora, ¿qué tan peligrosas son las variantes de SARS-CoV-2? Bien, como ya decía, el hecho de que cambien en algunas estructuras se tornan peligrosas en relación a diferentes aspectos. Las variantes, digamos, van a ser peligrosas en el sentido de que va a aumentar la transmisibilidad entre las personas, y esto se hacen, o sea, más fácil de transmitir, y lo hacen en menos tiempo. Y entonces esto prácticamente repercute en que las personas se enferman más rápido y la presentación de la enfermedad, o sea, cómo es que presentas, es más virulenta, quiere decir que es más agresiva, ¿no? Entonces esto hace de que las medidas que se estaban tomando como medidas generales, la protección, el distanciamiento, la protección con las mascarillas, a veces no sean suficientes. Y también esto ha hecho que las medidas que se han tomado entonces ya no sean tan efectivas, en el sentido de que no van a evitar, digamos, el contagio entre personas. Por otro lado, también para hacer el diagnóstico de estas variantes es mucho más difícil, y como no sé si en un principio o sea, el diagnóstico se hace por unas reacciones que en el laboratorio se hacen en poco tiempo, que es las reacciones de cadena de la polimerasa, ¿no? Pero, o sea, todo lo que es la identificación de estos virus se hace por una técnica el desciframiento de los genomas de cada uno de los virus. En el caso de las variantes que no son las peligrosas o las de interés que habíamos dicho que eran las preocupantes, tienen estas características, pero hay otras que también están o han aparecido, y también la transmisibilidad es mucho mayor, la enfermedad que causa está siendo más grave, y lo que presenta también es que el virus es más fácil o sea, no es detectado por el sistema inmune, o sea, evade el sistema inmunitario, y entonces causa mayor daño al organismo. Y en el caso de
para hacer el diagnóstico, como les decía, el desciframiento de los genomas es mucho más complicado y también el tratamiento. Creo que eso es lo más importante y que están apareciendo en muchos países. O sea, eso es que cada vez que se pasa de una persona a otra, entonces tiene la capacidad de mutar. O sea, eso que está ocurriendo, que cambia el genoma, es la mutación del virus, porque es un genoma de ARN y que cambia, ¿no? Cambia de una persona a otra, va mutando. Doctora, continuando con las preguntas, respecto a la variante Delta, ¿qué características la hacen más peligrosa? Bueno, realmente esta es la variante que, como les dije, ha aparecido más o menos en el mes de junio, y se hace que es el contagio es mucho más rápido, se expande más rápido entre las personas, y antes que se afectaba a una sola persona, ahora cuando llega a un lugar prácticamente afecta a familias enteras, y en todo caso esto hace de que sea más peligrosa. Por eso es que se considera que es una de las variantes que es la que está causando más casos de pacientes que están llegando a los hospitales y a las unidades de cuidados intensivos. Sobre todo las personas que no han sido vacunadas, eso tenemos que hacer hincapié. Y doctora, quisiéramos saber cuáles son los nuevos síntomas de la variante Delta. Ya, en el caso de la variante Delta se ha observado de que es un tanto diferente a las primeras variantes que fueron las que empezaron con la pandemia, porque estas no daban síntomas como, digamos, como si fuera un resfrío. Ahora la variante Delta sí causa secreción nasal, o sea, como si fuera un resfriado, y las personas puede ser que crean que no es el COVID. Y además tiene molestias como dolor de cabeza, dolor de garganta. En este caso, como digo, aparentemente podrían simular un resfriado que no es tan peligroso, pero después ya esto se hace más, avanza más y hay compromiso, no solamente de estos lugares donde afecta rápidamente, dan una falsa seguridad de que no se trata de COVID, pero después el compromiso ya es mayor y es en todo el organismo, ¿no? No solamente afecta pulmones, sino todos los órganos de la economía van a estar afectados, riñones, hígado, corazón, y por eso es que también puede dejar mucho más secuelas, ¿no? Entonces también para hacer el diagnóstico se tiene que hacer desciframiento genómico, o sea, secuenciación en el laboratorio. La secuenciación va a hacer que se identifique al virus, que ya no es el mismo de los anteriores, o sea, ya es la nueva variante Delta, que es la que hemos considerado la que está causando mayor enfermedad, o sea, por la cantidad de personas que se infectan, y que ya está distribuida en muchos países en todo el mundo. Y además, lo que está causando es que afecta a personas de menor edad. Entonces, al inicio las personas que estaban siendo afectadas eran las mayores de 50, 60 años, o sea, pacientes de la tercera edad, pero ahora son jóvenes entre 50, 40, hasta 30 años. Entonces, esa también es otra característica. Y a diferencia de los síntomas que eran en los casos anteriores, aquí se ve también síntomas gastrointestinales, o sea, como diarrea, que no era tan frecuente en las variantes anteriores a la Delta. Bueno, muchas gracias por su respuesta, y ahora me surge una pregunta, y es, ya que estamos hablando de las nuevas variantes, de la variante Delta, si es que estas afectarían la efectividad de las vacunas. En cierta manera, sí pueden afectar la eficacia de las vacunas, pero depende de los mecanismos de acción, porque
En el caso, por ejemplo, de algunas vacunas que se usan otros virus que son similares y que producen anticuerpos contra el virus del SARS-CoV-2, podría ser que no haya mayor afectación, tal vez en la que la variante sea del mismo, o sea, los anticuerpos que se forman para la proteína que forma la espiga es, como ya les dije, el que se une a la célula, es el que va a ir directamente a unirse a la célula del hospedero y entonces la va a infectar. Puede ser que en esos casos sí sea que va a alterar, o sea, el efecto, pero se ha hecho estudios. Miren, ahora la investigación está en todo o sea, no es definitiva, se está investigando muchas cosas que no se sabían, como ya hemos dicho nosotros justamente a nuestros alumnos, que esta enfermedad pues nadie la conocía, entonces se ha ido aprendiendo con lo que han estado ocurriendo en los casos, y entonces se está investigando, pero se ha visto que el efecto de las vacunas en la mayor parte de casos ha sido efectiva, o sea, no ha habido variación mayormente, pero como ya saben, los estudios para hacer las vacunas que han sido en un tiempo récord, porque anteriormente, en años mucho antes, se preparaban las vacunas en 10, 20 años, pero ahora prácticamente se han preparado en menos de 2 años. Y quizás 1 año, porque ya han aparecido el año pasado, ya habían vacunas, entonces eso ha sido por el avance de la tecnología. Entonces, las vacunas han tenido que pasar por una serie de procesos, o sea, de estudios que han ido poco a poco demostrando que no eran dañinas por un lado y por otro lado que tenían efectividad. Entonces se calculaba en porcentaje. Esta efectividad que se decía que tiene el 90%, 80%, 82%, era de que en todos los casos se podía llegar a eso. Quizás hay un pequeño porcentaje que no era efectivo, entonces puede ser que las personas que han enfermado y de repente han llegado o sea, que son muy pocos que han fallecido, entonces tal vez han sido las personas que no recibieron las dosis completas o que justamente estaban en el porcentaje de las personas en las que no llegó a ser efectiva, ¿no? Ahora, bueno, eso ya vamos a ver sobre las vacunas después. ¿Por qué algunas personas que se vacunan fallecen al poco tiempo? ¿Cómo afecta esto en la decisión de la población para vacunarse? Bueno, esto de que apenas se vacunan y fallecen al poco tiempo no es exacto, porque realmente estas vacunas, como decía, ya han pasado por muchos estudios que han sido entre 3 a 4 etapas. En primer lugar, se hace ensayos en el laboratorio, in vitro, ¿no? Con el virus, se aísla, etc. Pero después se hace pruebas con animales, en animales de experimentación, que son, digamos, primero son cobayos, o son primates, y se va probando, digamos, por un lado, que no tenga efectos dañinos, pero que sean efectivas contra la enfermedad. Posteriormente ya pasa la fase clínica, en el que se hace el estudio con pequeños grupos de personas voluntarias, y cuando estas ya, digamos, pasan este tipo de pruebas, ya se usa en poblaciones mayores, que justamente son las que han hecho aquí en nuestro país, con el llamado que han hecho a los voluntarios, que han sido en algunos casos de 6,000, 12,000 personas, a las que se les ha aplicado las vacunas para probar ya su efectividad en personas. Y después ya estas han sido aprobadas, o sea, tienen que pasar por una calificación, se aprueban y después ya se aplican masivamente. Pero lo que pasa es que en muchos casos no se tenían tantas vacunas, o sea, como ahora se tienen, sino eran las primeras que aparecieron y ya estaban siendo efectivas, entonces fueron las que se tuvieron que usar para poder evitar, digamos, que las personas lleguen a morir. Ahora, como ya les digo, las vacunas no es que
garanticen que no le va a dar la enfermedad a una persona, sino que puede enfermarse, pero no va a ser tan grave que la va a llevar a ser hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos. Pero en todo caso podría ser que si se enfermen, entonces ahí hay que seguir con las medidas de bioseguridad. Como escuchamos en los medios de comunicación, no hay que bajar la guardia, porque a pesar de estar vacunados, tenemos que seguir cuidándonos, porque sí nos podemos contagiar y quizás la enfermedad va a ser más leve, digamos más llevadera, pero de todas maneras no nos protege 100%, o sea que no nos va a dar, sí nos puede dar, ¿ya? Doctora, ¿considera usted que nuestro sistema de salud está preparado para estas nuevas variantes? En el caso de nuestro sistema de salud, miren, realmente creo que no hemos estado preparados no solamente para las nuevas variantes, sino para la primera. O sea, no estábamos preparados, el sistema de salud era tan precario, sobre todo en el nivel primario, que la mayoría de centros de salud no estaban, digamos, equipados para hacer pruebas de laboratorio, y el personal también, como ya digo, esta era una enfermedad nueva. Entonces nos ha cogido, en el caso de la mayoría de establecimientos de salud, que no había cómo atender, porque ya las personas que enfermaban se ponían graves y entonces tenían que llegar al hospital. Pero lo que se tendría que haber hecho es detectar los casos en un inicio y saber tratarlos, porque muchas personas, bueno, lo que se escucha, ¿no? Que iban al puesto de salud y el médico le decía que se vaya al hospital. ¿Por qué? Porque no sabía cómo atenderlo o tratarlo. Pero ya poco a poco ya se ha hecho, digamos, una capacitación, y entonces ya se manejan casos que son iniciales, todavía leves, para poder tratarlos, ¿no? Y no esperar a que ya estén graves y necesiten una hospitalización, o sea, oxígeno o algunos equipos que son, pues, no son los que teníamos, ¿no? Incluso se han hecho hospitales de emergencia, se han construido, o sea, en poco tiempo, por supuesto, pero no los teníamos. En otros países, por ejemplo en Japón, han construido en una semana un hospital completo para la atención de los pacientes COVID, pero eso no lo tenemos. Y como digo, pues no nos ha encontrado preparados. Y en este caso, para las variantes, tampoco, porque la secuenciación para identificación de los virus no es que se haga en cualquier laboratorio, tiene que ser un laboratorio especializado. Inclusive ha habido a nivel nacional que capacitar al personal y digamos, acreditar los laboratorios para que puedan hacer estos exámenes y puedan identificar. Esto es para el diagnóstico, pero para el diagnóstico en pacientes, pero para la identificación genómica, o sea, de la secuenciación de si era el virus, estaba igual al anterior o era diferente, eso no se tiene en todas partes. En Arequipa, la Universidad Nacional de San Agustín sí tiene el equipamiento. Lo único que no tenemos o no se tiene es los insumos, o sea, los reactivos, que serían los que podrían hacer que este laboratorio funcione para hacer la identificación genómica. Todo se ha centralizado en Lima, en el Instituto Nacional de Salud, y prácticamente no se sabe pues cuál es la política, ¿no? Porque esto también es cuestión política, decisiones de que se hagan en otros lugares para poder tener, como se dice, un mapeo, dónde están las variantes que ya han ido cambiando, como ya hemos dicho. Entonces, si tuviéramos estos laboratorios, se podría hacer mayor cantidad de pruebas y tener ya rápidamente los resultados para saber qué hacer. Doctora, entonces, teniendo en cuenta esta respuesta a la pregunta anterior, que nuestro sistema de salud no está preparado para estas nuevas variantes, ¿cuál debería ser la actitud de la población ante esta situación? Bien, realmente creo que tenemos que digamos, enseñar, porque mucha gente
digamos, con lo que ha pasado, que ya prácticamente ya van a ser 2 años, ¿no? O sea, bueno, el año pasado empezó en marzo, pero ya estamos a 1 año y medio y la gente pues ya no, muchas veces ya no resiste el estar en el encierro. Por supuesto que ya ha ido mejorando la situación para que puedan salir las personas, pero se tienen que seguir cuidando. Y lo principal es la vacuna, o sea, que las personas se vacunen para que tengan la posibilidad de evitar que se contagien con una enfermedad grave, ¿no? Por un lado. Entonces, seguir con las medidas de bioseguridad y que, digamos, tengamos la conciencia, ¿no? de pensar en los demás. O sea, si nosotros nos vacunamos, vamos a evitar que las otras personas también enfermen, porque si nosotros somos los que llevamos el virus, muchos jóvenes que no obedecían las normas de bioseguridad, se reunían, hacían las fiestas COVID, todo eso, después tal vez a ellos no les afectaba y llevaban el virus a la casa y contagiaban a los adultos mayores, y entonces estos se enfermaban, y cuántas muertes han habido al inicio. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es proactivos, empáticos, o sea, ponernos en el lugar de los demás. O sea, si yo me protejo, voy a proteger a los demás. Y lo que se quiere es lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño. O sea, quiere decir que si más personas estamos protegidas, el virus ya no va a tener a quién contagiar. Entonces todos vamos a estar, o van a ser muy pocos los que no están protegidos. Entonces prácticamente ya se va a detener la enfermedad o el contagio. Ahora todavía estamos en espera. Se dice que hemos pasado la segunda ola en este año, en el mes de marzo, pero va a haber una tercera ola, en lo que pasa en otros lugares también. Para finalizar, doctora, la última pregunta, la pregunta número 10. ¿Es probable que se produzca una nueva variante en el Perú debido a las altas aglomeraciones y por ser un país muy diverso en nuestra región? Sí, es posible. Están apareciendo nuevas variantes no solamente en el Perú, sino en muchos países. Entonces, eso es cuando se permite que el virus siga transmitiéndose entre personas a otras. Y lo que hay que evitar es que, o sea, la vacunación es lo que más va a prevenir, es que todos se lleguen a ser vacunados. Por eso es que en otros países ya prácticamente están dejando algunas medidas, el uso de mascarillas, etcétera, pero también hay corrientes de gente que no quiere vacunarse. Entonces tenemos que tratar de convencer de que eso va a ayudar para evitar la continuación de la enfermedad y que sigan apareciendo estas variantes. Bueno, doctora, habiendo terminado la ronda de preguntas, le agradecemos por su tiempo y conocimiento para realizar esta entrevista. ¿Algunas palabras finales, indicaciones? Muchas gracias a ustedes por permitirme llegar a la población, porque es necesario que las personas tengan un poco más de información, porque la verdad que a veces se llevan por las fake news, que ustedes saben que las redes sociales juegan un papel tan importante ahora, que la gente cree lo que sale en esas noticias, y entonces tenemos que informar con la verdad científica, lo que se conoce hasta ahora. Y sería bueno que ustedes, como efecto multiplicador, como son los estudiantes de medicina, puedan llegar así a más personas para que conozcan lo que es realmente lo que está ocurriendo con esta enfermedad. Y además que estamos en plena investigación y poco a poco vamos a llegar a más resultados muy, muy certeros, y vamos a tratar de volver a una normalidad que no va a ser la misma, pero probablemente sí se va a poder. Esas serían mis palabras para todos los que me están escuchando. Muchas gracias. A continuación, para complementar la entrevista, vamos a presentar una infografía sobre las variantes de COVID-19. Chicos, sigamos protegiéndonos, sigamos protegiendo a nuestras familias, no bajemos la guardia, la pandemia continúa, y con nuestra frase final, estamos juntos en esto. Gracias.